La ruta. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad y el ruido de la motocicleta resonaba en el silencio de la carretera desierta. Era una noche sin luna. Solo las luces de mi moto iluminaban el camino y el viento helado susurraba en mis oídos mientras avanzaba por la carretera solitaria. Había escuchado de una historia sobre esa ruta entre los motociclistas más experimentados. Decían que era un lugar maldito, donde las sombras cobraban vida y los susurros del viento ocultaban los susurros más oscuros. Pero yo, un amante de la adrenalina y los desafíos, decidí ignorar esas advertencias. A medida que avanzaba, el bosque a ambos lados de la carretera se cerraba sobre mí, formando un túnel de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos olvidados. La temperatura descendía y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Con cada kilómetro recorrido, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero la emoción del viaje me impulsaba a seguir. De repente, noté las luces parpadeantes a la distancia. Al acercarme vi un grupo de motociclistas detenidos junto a la carretera. No podía ver sus rostros, solo las sombras de sus figuras cubiertas por chaquetas de cuero. Algo en su presencia me desconcertó, pero decidí unirme a ellos, buscando la compañía de otros viajeros nocturnos. Al detener mi moto, uno de ellos se me acercó. Su casco ocultaba su rostro y su voz era un susurro metálico. Me invitó a unirme a su grupo, mencionando una fiesta en un lugar cercano. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero la oscuridad y el deseo de la aventura nublaron mi juicio. Caminamos por un sendero oscuro en el bosque, alejándonos de la carretera. La luz de la luna no penetraba entre las ramas retorcidas y la sombra danzaba a nuestro alrededor. El sonido de risas distorsionadas resonaba en el aire, pero no había ninguna señal de la supuesta fiesta. De repente, el grupo se detuvo, la atmósfera se volvió opresiva y mis instintos de supervivencia se activaron. Sin previo aviso, las sombras tomaron forma y las risas se convirtieron en murmullos guturales. Me di cuenta de que había caído en una trampa. En ese instante, los motociclistas se transformaron en figuras grotescas, con rostros deformes y ojos vacíos. Intenté retroceder, pero las sombras me envolvieron, aprisionándome en un abrazo frío. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces susurrantes que parecía provenir de la misma oscuridad. Desesperado, escapé de ese lugar maldito con mi motocicleta rugiendo, dejando atrás aquella pesadilla que había descubierto en esa carretera perdida. Desde entonces, nunca he vuelto a recorrer esas rutas nocturnas, pero las sombras y los susurros persisten en mis pesadillas, recordándome la oscura verdad que acecha en los caminos olvidados por el tiempo. Pueblo olvidado. La luna proyectaba su luz sobre la carretera solitaria, mientras el sonido de mi motocicleta me acompañaba. El largo viaje me había dejado cansado y con sed. Así que cuando vi las luces titilantes de un pequeño pueblo a lo lejos, decidí tomar un descanso. Al llegar al pueblo, una sensación muy extraña me envolvió. Las casas parecían sacadas de una época pasada, con sus fachadas de madera desgastadas y las calles empedradas. Sin embargo, algo en la atmósfera indicaba que la vida había abandonado ya hace algún tiempo estas calles.
Aparqué mi moto frente a una especie de cantina que permanecía abierta a pesar de la hora tan alta. Llamaba mucho la atención su letrero desgastado que apenas se podía leer: el descanso eterno. Al entrar, la campanilla sonó y todos los presentes, que eran apenas un puñado de lugareños, giraron su mirada hacia mí. La luz tenue y la madera antigua del lugar creaban un ambiente cálido y acogedor. El tabernero, un hombre de aspecto cansado pero amable, me invitó a sentarme en la barra. Pedí una cerveza y pronto me encontré inmerso en conversaciones con los habitantes de aquel bar. Me contaron historias sobre el pueblo, de generación en generación, con un brillo de nostalgia en sus ojos. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera parecía cambiar. Las risas resonaban más allá de las historias, y las sombras en las esquinas se volvían más densas. La gente del pueblo, antes cálida y acogedora, me miraba fijamente sin decir una palabra. Decidí pedir otra cerveza para disipar la inquietud que se apoderaba de mí. Con cada sorbo que le daba la cerveza, mi ritmo cardíaco iba acelerando. Hacía demasiado calor a pesar que estábamos con las ventanas abiertas. Cerré los ojos por un momento para tratar de reponerme. Sin embargo, sentí una mano en mi brazo. Al mirarla de reojo, pude percibir que esa mano era putrefacta, casi esquelética. Sin pensarlo dos veces, me levanté de golpe y salí corriendo de aquel bar. Tomé mi motocicleta y conduje lo más rápido que pude, a pesar que el mareo que sentía era totalmente incontrolable. Después de un momento de haber conducido, decidí detenerme, ya que las náuseas que tenía no podía soportarlo. A lo lejos, un señor se detuvo, que iba pasando en caballo, y temeroso se acercó a mí, diciéndome: «Joven, ¿se encuentra bien?». Le conté todo lo que había pasado en aquel lugar, y me miró sorprendido. Me dijo que había corrido con mucha suerte de haber salido de aquel lugar, ya que ese pueblo era abandonado debido a que en el pasado había sido sitio de práctica de brujería y sacrificios. Le pedí que si podía quedarme en su casa, que le pagaría lo que sea, pero que me dejara quedar en su casa hasta que amaneciera. Me miró y se negó. Me dijo que no, que ya estaba casi por amanecer. Me regaló un poco de agua y me dijo que condujera totalmente recto, que viera lo que viera no me detuviera, que era lo más que podía hacer por mí. Encomiendes a Dios, joven, y verá que va a salir bien. Esperé un momento para recuperarme y subí inmediatamente a mi motocicleta. Decidí hacer caso a lo que me había dicho aquel señor. Y efectivamente, ya casi por llegar a la carretera principal, el sol comenzaba a salir. Sentí un alivio totalmente al saber todo lo que había pasado. Pero ahora trato de no viajar mucho ya en la noche. No vaya a ser que me encuentre nuevamente con un pueblo abandonado. Si llegaste hasta aquí, déjanos saber con un me gusta. Además, deja en la caja de comentarios de qué te gustaría hablar la siguiente ocasión. Recuerda que esto fue Voces en tu Mente.